Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Era evidente que Shen Fang no esperaba que preguntara eso. Su rostro se congeló, luego se relajó y respondió vagamente. La conquista es la naturaleza de todo alfa. Probablemente no puedas representar a todos los alfas, ¿verdad? Shen Shunju sonrió con dureza, pero con un tono muy tranquilo, y le dijo, no a todo el mundo le gusta engañar en el matrimonio. Quizás porque acababa de recuperarse de una larga enfermedad, Shin Fang no se enojó de inmediato al ser acusado, sino que fue muy franco. Emocionalmente me avergüenzo de tu madre. Después enfatizó con arrogancia, pero le dio una vida gloriosa y rica. Un padre así no solo es desvergonzado, sino también desvergonzado. Si se casa con otro, puede que no sea pobre e incluso más gloriosa. Shin Shun-yu dijo, por supuesto, la otra parte no puede engañar, es solo que sonrió con sarcasmo. Si no le gustas tanto como a ti, no estaría tan triste. Shen Fang no respondió y se quedó en silencio por un breve instante. Esta era la primera vez que Shen Shunju hablaba con él sobre él y su madre. Shen Fang sabía que esto siempre le había preocupado mucho, pero nunca dijo nada. El matrimonio de sus padres, en el que dormía en la misma cama pero tenía sueños diferentes, era como una espina clavada en su corazón. Fingía que no existía, pero siempre le dolía. Ya sé de las cosas malas que hizo Shang King. Shen Fang no podía seguir hablando de su madre con su hijo mayor, así que dijo, ya regañé a la madre de Shang King. ¿Escándalo? Lo expuso Shen Shunju sin piedad. ¿Qué clase de regaño? El tipo de regaño que le enseñó paso a paso a contratar al abogado defensor más famoso de la ciudad de Jianghu para que su querido hijo pudiera salir bajo fianza lo antes posible. Shen Fang lo miró fijamente a los ojos y dijo palabra por palabra, no pagaré ni un centavo por los honorarios del abogado. Oh, Shen Shunyu dijo, pero aún así pagarás los gastos, ¿verdad? Papá, no hay necesidad de que nos engañemos. Shen Shunyu ajustó su postura para aliviar los extraños calambres abdominales. Dijo con calma, aunque Shen King quisiera que muera, sigue siendo tu preciado hijo, con la mitad de tu sangre fluyendo por su cuerpo, así que tú también eres mi hijo. Shen Fang suspiró. Xiaoyu, eres mi hijo más preciado y mi único sucesor, el futuro del grupo Shen Fang. También puedes dejar que Shen King, Shen Xiaoqi o Shen Lin tomen el control. Shen Yu, cansado del lavado del cerebro de la teoría del sucesor, lo interrumpió frunciendo el ceño. Por cierto, están Shen King, Shen Yu y Shen Wan. Todos pueden ser tus sucesores. Si puedes tomar el control. Shen Fang frunció el ceño y lo miró a la cara. Tras mucho tiempo sin verlo, este joven alfa de nivel S se volvió familiar y desconocido a la vez. Shin Shunyu no retrocedió ni lo evitó, lo miró fijamente durante unos segundos y de repente sonrió con autodesprecio. No tiene sentido ser tu hijo más preciado. Dame la responsabilidad y da preferencia a los demás. Haz una evaluación exhaustiva. Selecciona a los mejores y cautívalos, papá. Eres un gran educador y además tienes un conjunto de conceptos de entrenamiento avanzados para tus propios hijos, algo único. Mirando a Shen Shunyu, quien rara vez decía lo que pensaba, Shin Fang recordó de repente que había tenido una conversación privada con él el día antes de su cirugía de tumor. Ese día sabía que estaba en peligro, por lo que rara vez le decía palabras cariñosas. Pero después de escucharla, Shin Shunyu no mostró mucha emoción, sino que guardó un silencio absoluto frente al sucesor al que había entrenado deliberada y estrictamente.
Xin Fang no pudo evitar preguntarle, Shouyu, ¿me odias mucho? Xin Shunyu bajó la mirada y no dijo nada. No le respondió directamente hasta que salió de la sala. En ese momento, Xin Fang pensó que Xin Shunyu debió odiarlo, pero hoy de repente sintió que tal vez no lo odiara, pero se sintió decepcionado.